Muy buenas tardes y feliz domingo. Ajá, mujer, una de las situaciones más importantes que todas las mujeres, pasamos en el transcurso de nuestra vida, muchas veces puede tener que ver con la parte emocional, pero también tiene que ver mucho con la parte, vamos a decirlo, familiar, sociológica, cómo nosotros vamos pasando, criamos a veces hijos solos por X circunstancias, a veces nos toca afrontar situaciones de salud, a veces tenemos que también lidiar con muchas cosas y procesos familiares que de una u otra forma influyen en nuestra salud mental y física. Una de las cosas que yo siempre menciono es que el ser es biopsicosocio espiritual. Es decir, nosotros tenemos una parte biológica, una parte psicológica, una parte emocional, una parte social y una parte espiritual. Entonces, todo ese cúmulo de, vamos a decir, los roles o situaciones, tenemos que tratar de unirlos para hacer de nuestra vida algo mejor, para poder lograr dentro de todas las situaciones que pueden ocurrirnos en el día a día o rutinariamente el bienestar. Y una de las cosas a nivel biológico de lo que yo he podido indagar, estudiar, leer, que es de suma importancia, tiene que ver con la respiración. Si vamos a hablar de los elementos o factores biológicos, la respiración es fundamental en el ser humano y la damos por hecha. Nosotros no nos sentamos de repente ante una situación negativa a ver cómo estamos respirando y cómo eso nos puede llevar a sentirnos mejor, a disminuir la ansiedad, a disminuir el estrés, el agotamiento. Y el mismo hecho de darlo por hecho nos lleva a andar por la vida sin conciencia de una de las actividades más importantes en nuestra vida. Cuando nosotros nacemos, lo primero que hacemos o lo primero que el médico está a la atención es si nosotros lloramos. Y eso quiere decir que es nuestro primer respiro. Y hay una numeración que los médicos tienen para eso, para saber si el niño lo hizo bien, el bebé lo hizo bien o no, y cómo va a afrontar la vida, porque depende de ese respiro, primer respiro, va a ser un cúmulo de situaciones. Si tú no respiras bien cuando eres bebé, si tienes problemas respiratorios cuando eres niño, estás en una incubadora, todo eso te puede traer problemas emocionales, problemas de aprendizaje y un sinfín de situaciones que afectan la conducta humana. Y la situación al final de nuestras vidas también es un último respiro, un último suspiro. Entonces hay que prestarle mucha atención y tenemos que comenzar a leer libros que nos fomenten esa información. Yo soy una persona que me encanta leer, que me encanta tener información de primera fila. Ahora tenemos mucha información de primera mano en las redes sociales, a través de la inteligencia artificial, a través de los buscadores, de todo ese tipo de situaciones que se han agregado es decir, el boom de lo que es la tecnología y la ciencia unido. Pero es importante siempre tener un libro. Yo pienso que los libros son amigos del ser humano. Y el primer libro que nosotros vamos a comentar, mi amiga Neisa y yo, que nos hemos dado a la tarea de fomentar la lectura, pues en nuestros hogares, también tratarla de extender para otras situaciones. El primer libro que comenzamos a leer se llama Respira, del doctor James Nestor. Este doctor vivió una serie de situaciones que le llevaron a él a tener la curiosidad por entender qué pasaba con nuestra respiración, cómo influía la respiración en todo lo que era hasta nuestras facciones, a todo lo que era la cavidad bucal, los cambios que se fueron dando, las transformaciones y cómo eso nos afecta en la salud. Muchas veces nosotros tenemos situaciones de salud que vamos al médico y nos dicen, no, estás perfecta en todo, no hay una explicación, pero tú tienes los síntomas. Tú tienes de pronto la presión en el pecho, el dolor en un brazo, problemas que puedes ver de pronto circulatorios, tu sistema nervioso está atrapado en todo lo que es el día a día. Y eso es lo que llaman los médicos, los psicólogos y los psiquiatras en el área de la salud mental, el estrés. El estrés, como tal, en sí el estrés no es negativo. Y hay dos tipos de estrés, el estrés positivo, el eustrés, y el estrés negativo, que es el distrés. El estrés no es más que una respuesta de nuestro organismo a situaciones que percibimos como alerta, como en situaciones de peligro. Pero, ¿qué sucede cuando durante mucho tiempo nosotros estamos en esa situación de alerta y ya el estímulo no está? Hay un autor que me encanta nombrarlo, me encanta leerlo, me encanta estudiarlo, es Joe Dispenza, un neurocientífico que habla de la importancia que tiene el poder tomar
todos estos factores y unirlos con el factor emocional. Es decir, la parte biológica se ve afectada a la parte emocional y la parte emocional también afecta a la parte biológica. Entonces es como una mancuerna que hay entre esas dos situaciones. Y como dije anteriormente, también está la parte social, o sea, en la medida, hay estudios de por lo menos de las zonas azules que hablan cómo las personas que son longevas tienen una red de amistades, una red donde pueden apoyarse en situaciones de estrés o situaciones. Entonces, cuando llevamos el estrés a lo crónico, también es importante evaluar la parte espiritual, cómo es nuestro sistema de fe, en qué creemos. No necesariamente estoy hablando de religión, estoy hablando de las creencias que tenemos. O sea, ¿cuál es nuestro centro? ¿Somos cristocéntricos? ¿Tenemos otras creencias? O sea, ¿en qué valoramos la situación? Entonces es importante, y para comenzar aquí les dejo a mi amiga Neisa, que le va a hablar sobre el primer capítulo, qué le dejó a ella, qué impresión le dejó, qué conocimiento, qué dudas tiene, qué curiosidad le generó, porque la lectura es importante en la medida que te va dando a ti curiosidad por conocer otras cosas y por autotener tú el conocimiento y poderlo poner en práctica. No es leer un libro y tenerlo allí, es leerlo y ponerlo en práctica. Adelante, Neisa. Buenas tardes, mi nombre es Neisa. Gracias, Mari, por la invitación. Ahora mismo yo estaba pensando en el primer capítulo que dice: los peores respiradores del reino animal somos nosotros. Y cuando leí el primer capítulo me impresioné porque yo nunca había pensado en que yo respiro y yo respiro profundo. Yo nunca cuento mi respiración. No sé cuántas veces respiro al día. Y vi que este autor empezó a hablar de él mismo, que va a una clínica para hacer un estudio, que va a empezar a hacer un estudio, y es de respiración. Cuando sigo leyendo, él tuvo muchas condiciones de salud, él no sabía por qué, y veo que el primer estudio que van a hacer es que van a taparle la nariz se la van a tapar y va a estar 10 días con la nariz tapada, respirando por la boca. Entonces después eran otros 10 días al revés, era tapando la boca y la nariz. Y yo decía, pero no entiendo, esos estudios como que están raros. Cuando sigo leyendo me sorprendió de que esto no viene de ahora. Hay unas personas que estudiaron unos cráneos que estaban en un museo y eran varios cráneos de diferentes épocas. Era un señor, creo que el señor Morton, que él los estaba coleccionando porque él era racista y tenía a esa gente coleccionando porque quería descubrir que la raza blanca era la raza más poderosa. Pero esos cráneos que él guardó fueron muy buenos porque les dejó ver a ellos cómo nuestro cráneo fue progresando a través de los tiempos. Y yo no había pensado tampoco en eso, en la época de los neandertal, los cavernícolas. Yo digo, es verdad, porque venimos de un hombre que se fue formando, de un simio, por decirlo así, se transformó en Homo sapiens hasta lo que estamos ahora. Hay muchos tipos de Homo, porque está Homo naledi, está el neandertal, y cada uno se está transformando. ¿Qué pasa? Que cuando yo leo el libro, él explica que nosotros teníamos los orificios más grandes y podíamos respirar mejor, nuestras cavidades eran diferentes, nuestra boca era distinta, la forma del cráneo, la forma que teníamos el esófago, la laringe, porque muchos animales pueden comer cosas o cogerlas y son fáciles para tragarlas o para botarlas, nosotros no. En un momento dado seguimos evolucionando y nuestros orificios se pusieron más pequeñitos poco a poco, y fue tan interesante ver cómo es el cambio de tantos ciclos, de tantos años, hasta donde estamos hoy. Antes, cuando los carnívoros, cavernícolas, el aire y todo era limpio. Ahora hoy en día no hay nada limpio. Entonces, claro, va a haber una evolución, un cambio desde allí hasta acá. Pero yo viendo el libro decía, wow, ahora nosotros respiramos un montón de cosas. Nos estamos adentrando aquí adentro. Hay micotoxinas en el ambiente, hay polvorito, entonces yo lo respiro y los pulmones lo procesan. Entonces, a pesar de todo, yo no sé respirar bien, porque como explica aquí,
respiramos, todo el mundo respiramos mal y por ende tenemos cuestiones de salud que nos van a afectar sin nosotros saberlo. Y yo decía, yo no sabía que solamente también la respiración es importante, además de las vitaminas que tomas y todo lo demás. La respiración es lo primero y lo más que me chocó, que no ha sido estudiada. Hay muchos departamentos que si ortopedia, pediatría, pero no estudian la respiración. Y los médicos, tú vas a un sitio, como dice María Alejandra, tienes una dolencia, allá, no ves, investigan más allá, porque también la respiración rige las emociones, los sentimientos, el temperamento. Entonces, también explica de los cavernícolas que me encantó. Y yo dije, tienes razón, cuando aquella época ellos estaban, no habían cuchillos, no habían cucharas, cómo hacían la comida, no la ablandaban, cogían las piedras y tiraban el animal contra la piedra, machacaban con piedras con lo que encontraban, masticaban diferente, e inclusive lo más increíble, antes no tenían como tenemos ahora tanta tecnología y tanta cosa, y no se enfermaban, tenían los dientes muy bonitos, no torcidos ni nada. Yo dije, wow, pero qué ironía, antes estaban mejor que lo que Que estamos la situación ahora. actual. Y yo digo, yo me quedé, wow, este libro está impresionante. Entonces yo dije, wow, o sea que mis cuestiones de salud tiene que ser parte, porque como yo no respiro bien y tampoco sabía cómo hacerlo, he llegado ahora a este nivel. Si aprendo a respirar, tal vez hablo un poco mejor, tal vez estoy más calmada, me da un shock de algo y me quedo tranquila, respiro. Cuando tengo tensión de un examen o voy al médico por algo, voy a respirar, me calmo la ansiedad porque ya sé respirar. Mientras no sepa, actúo como soy. Y mi respiración es corta, puedo atragantarme al hablar porque me desespero porque no sé respirar. Entonces, muchas personas no sabemos respirar. Y me sorprendió que hay personas interesadas en saber cómo funciona la respiración en nosotros, qué podemos mejorar de nosotros. Y este libro explica unas técnicas que yo nunca había oído y yo me quedé tan en shock. Y digo, wow, a veces me reí, mira todo lo que el Señor tiene de enfermedades, pero cuando veo, ay, Él es el mismo que se puso como si fuera un conejillo de India a experimentar todo. Y yo dije, ya no me río porque me empezó a dar dolor. Me empezó a dar dolor. Le dije, no, en verdad es muy bueno el libro y apenas empezó por el primer capítulo. Y de verdad que es muy interesante saber que por lo menos hay personas que se dedicaron a este conocimiento para saber cómo podemos mejorar. Porque en verdad, yo a veces, como le digo a María Alejandra, siento que vivimos en un mundo del engaño. No todos nos han dicho, no todos nos han explicado. Y uno también con los libros, uno aprende tantas cosas que no te han dicho ni en la escuela. En mi opinión, para hacerlo breve. Y hay mucho más aquí, hay mucho más. La prueba que le hicieron, a él le introducen como un cepillito y para ver también, porque cuando uno respira, no tenemos una mucosa y aloja bacterias. Al no respirar bien, tú no sabes que tú estás respirando, que se aloja en tu nariz, te causa infecciones, enfermedades, alergias, y por ahí empiezan muchas cosas. Y esto de verdad hay que estudiarlo para uno saber a qué uno se atiene en el futuro. Y más para tu familia y para tus hijos. Todo está en el saber y los libros. Algo muy importante de lo que está hablando Neisa, ¿no? Y como experiencia propia, también no solo el ambiente, o sea, como no sabemos respirar, el ambiente influye y evidentemente nosotros tenemos que hacer muchas acomodaciones que si tenemos la información eso se puede hacer más prácticamente. Yo recuerdo pasé casi dos años y medio viviendo en Utah. Utah es un estado muy alto, tiene los niveles de contaminación más grandes en los Estados Unidos y realmente mis problemas de salud, digamos, no fueron los más adecuados. Yo tuve el contagio de unas micotoxinas que quizás si yo estuviera respirando de otra manera, si yo estuviera en un ambiente diferente, pues eso no me hubiese afectado mi salud. Creo que en muchas ocasiones nosotros no nos detenemos a pensar la importancia de respirar. Eso es sumamente importante porque hay que tener una respiración consciente. Muchas veces las personas hablan de meditar, las personas hablan de orar. No importa la situación como tú la hagas, si por tu fe oras, si por tu fe rezas, si por tu creencia meditas, lo importante es que te hagas consciente de ese respiro.
¿Querías agregar algo? Sí, hay una parte que también explica el capítulo de que a veces uno no se da cuenta, personas que respiran, pasa en la vida real con nosotros, nuestra familia, esposo, familiar, y se acuestan a dormir y alguien ronca. Y ese ronquido no te deja dormir. Entonces uno piensa, ay, no es nada, pero sí, tiene que ver con la respiración. Claro. Y a veces uno roncando, ay, él tiene algo, pero no sabemos. Puede ser una apnea del sueño. Pero la persona ronca de una forma que como que el aire se le va y vuelve otra vez. Bueno, ahí se puede ir uno y no sabe. O está durmiendo, está inconsciente. Y a veces uno va al médico, te dice, ay, no es nada. O te dicen, no, pues este estudio del sueño. Y ahí con máquinas y con cables descubren que tienes algo más en tu respiración. Y a veces uno dice, ¿cómo yo puedo mejorar esto? Te mandan pastillas o te mandan esta máquina que te la ponen para quedar por la noche. Pero, ¿y si hay algo más que te puede ayudar? Como saber respirar. Y te ayuda. Y la comida, la dieta, el ejercicio. Son muchas cosas. Entonces este libro habla de todo eso. Y a mí me impactó mucho porque también hay en niños pequeños que a veces tienen asma, alergia. Y si no hay el medicamento, y si es aprender a respirar, saber respirar, y estar en un lugar, por ejemplo, como dice María Alejandra, aquí estamos en el globo terráqueo, hay lugares que son más altos y más bajos, y uno se da cuenta cuando uno va a un lugar, por ejemplo, yo fui a México, y la presión del aire yo la sentí, y empecé a sangrar por la nariz, y uno dice, wow, que muchos cambios, ahora vas a la playa, una isla, y tú respiras todo ese aire que es fenomenal, y tú dices, wow, estamos en el mismo lugar, el mismo mundo, pero cada lugar es tan distinto. Entonces, hay que saber cómo respiramos. Y también el respirar te ayuda también como a nadar en el agua, cuando tú vas a correr, que son los que se fatigan. Y uno dice, si yo aprendo a respirar, puedo hacer mejor la natación o correr. Y son cosas que uno dice, wow, es bien impresionante. Y yo digo, y apenas es el primer capítulo. Y yo digo, wow. Y lo más que me chocó es que él está hablando de algo que él vivió. Y lo está escribiendo en un libro. Y yo dije, wow, él lo está viviendo, él lo está expresando y lo está comunicando al mundo. Así que les exhorto a que lean Respira. Así que bueno, hemos compartido un momento muy importante con ustedes, con mucho amor y cariño lo hemos hecho y continuaremos haciéndolo bajo la plataforma de YouTube por el momento. Y no me queda más que decir, mujer, respira, niño, respira. Hombre, respira. Todos los seres humanos tenemos el derecho de aprender a respirar para tener una vida con bienestar, una vida mejor, y seguimos adelante. Aquí estamos y aquí seguimos. Nos vemos la próxima semana. Bye.